¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. Continuando con la clase de Historia del Perú, en esta oportunidad vamos a desarrollar el gobierno de Remigio Morales Bermúdez, que gobernó del año 1975 al año de 1980. Pero para comprender el gobierno de Remigio Morales, vamos directamente al antecedente en primer lugar. Quiere decir que para recordar algunos datos que habíamos visto anteriormente, vamos a hablar del gobierno revolucionario de Velasco Alvarado. Y tú muy bien sabes que Velasco Alvarado gobierna justamente en el año de 1968 al año de 1975, ¿correcto? Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que Juan Velasco Alvarado impulsa lo que viene a ser una denominada doctrina ideológica, ideológica. ¿Y cómo se llamó esa doctrina ideológica? La doctrina ideológica se llamó justamente o se denominó CAN. ¿Y qué significa CAN? Centro de Altos Estudios Militares. Quiere decir que el director de los centros de altos estudios militares es justamente viene a ser José del Carmen Marín Arista. José del Carmen Marín Arista. El CAN surge en el gobierno de Manuel Apolinario Odría, quiere decir, surge justamente en la llamada década del 50, específicamente 1950. Dentro de la propuesta ideológica de Velasco Alvarado proponía justamente, dice, la llamada seguridad, la denominada seguridad, la llamada seguridad nacional, y a la vez propone el bienestar nacional. Pero para garantizar lo que es la seguridad nacional y el bienestar nacional, para ello es necesario desarrollar la producción económica, la llamada producción económica. Entonces, ¿cuál era el verdadero objetivo de Velasco? El objetivo de Velasco obedecía, dice muy claramente, modernizar, dice, socialmente al Estado. Pero ¿de qué manera lo va a intentar modernizar al Estado? A través de la vía autoritaria. Acuérdate tú que Velasco Alvarado lo que va a desarrollar en su gobierno viene a ser, entre otras palabras, una dictadura militar, una llamada dictadura militar, cuyo plan de gobierno se llamó el Plan Inca. A través del Plan Inca se trató de revalorizar a la raza indígena a través de la imagen de José Gabriel Condorcanqui Túpac Amaru II. Quiere decir, su gobierno era un gobierno nacionalista, como lo habíamos hablado en la clase pasada. En lo económico, va a impulsar la ley de la reforma agraria en el año de 1969, que es la reforma más radical que ha habido en el proceso de la historia agraria y rural en el Perú. Para impulsar la ley de la reforma agraria, Velasco Alvarado expropia justamente las tierras. Al expropiar las tierras, ¿a quiénes se los va a expropiar?
se lo va a expropiar justamente a lo que vendría a ser la oligarquía, a la llamada oligarquía, que en los años de 1919, esta oligarquía eran pues dueños de Hacienda, y dueños de plantaciones. Eran dueños de hacienda y plantaciones. Entonces Velasco, al expropiar las tierras de la oligarquía, se los va a entregar directamente a los campesinos. Campesino, el patrón ya no comerá más de tu mano. Campesino, la tierra es para quien lo trabaja, dice Velasco. Siguiente medida que va a establecer Velasco es la estatización y la nacionalización. Quiere decir, Velasco Alvarado expulsa del Perú a la empresa, a la International Petroleum Company. Esta empresa se había ubicado en Talara, Piura, para expropiar lo que vendría a ser el petróleo. Entonces Velasco los expulsa a la IPC. Pero la incógnita queda, ¿por qué Velasco no expulsó a la Southern Corporation? ¿Y por qué Velasco dio márgenes de ganancia a la empresa Marcona Mining Corporation y a la empresa Cerro de Pasco Corporation? Entonces, es ahí donde viene la observación a Velasco. ¿Fue verdaderamente un gobierno revolucionario o fue un gobierno reformista? Porque Velasco simplemente expulsa a la IPC, pero no expulsa la Southern Corporation y los márgenes de ganancia a la Marcona Mini Corporation y a la Cerro de Pasco Corporation. Cuando Velasco empieza a nacionalizar la economía, ¿qué pretendía Velasco? Lo que Velasco pretendía era que el Perú sea un país económicamente independiente. En otras palabras, buscaba que el Perú sea autónomo. Lo que pretendió Velasco en su gobierno, al tratar de impulsar la reforma agraria, la estatización, posteriormente la reforma minera, la reforma pesquera, Velasco lo que quiso impulsar era un desarrollo industrial en el Perú, pero siendo independientemente el Perú y desligándose del dominio de los Estados Unidos, y en otras palabras, no depender de los Estados Unidos. Pero al interior de los simpatizantes y seguidores de Velasco habían discrepancias políticas. Esa discrepancia política le conllevó que en un momento le llaman por teléfono a Velasco. ¿Y sabes quién le llamó en ese momento? Esa llamada telefónica fue de Remigio Morales Bermúdez. Quiere decir que al ver discrepancia al interior de las medidas políticas que está tomando Velasco y económicas, a esa llamada telefónica que le da Remigio Morales Bermúdez a Velasco Alvarado, a eso se le llama el tagnazo. Quiere decir que para muchos Morales Bermúdez le traiciona a Velasco, el llamado golpe del tagnazo. Entonces, mira, el gobierno de Velasco se llama el Plan Inca. Y el plan de gobierno de Remigio Morales se llama Plan Tupac Amaru. ¿Cuáles son las características del gobierno de Remigio Morales Bermúdez? Que en primer lugar es el continuismo de la revolución del Plan Inca liderado por Juan Velasco Alvarado. Entonces quiere decir que Remigio Morales Bermúdez llegó a ser ministro de Economía de dos presidentes. El primero, de lo que vendría a ser el primer gobierno de Belaúnde. Ministro de Economía en el propio gobierno de Juan Velasco Alvarado.
de Juan Velasco Alvarado. De Juan Velasco Alvarado. Manuel Arévalo era el padre de Remigio Morales Bermúdez, pero fallece en los años de 1930. En aquellos años de 1930, la relación entre la fuerza militar y el APRA no era pues de las mejores relaciones diplomáticas y se sospecha que quien mata al padre de Morales Bermúdez viene a ser el partido aprista. Entonces quiere decir que cuando asume el poder Remigio Morales Bermúdez, su gobierno representa lo que vendría a ser la segunda etapa del socialismo que lo había iniciado Juan Velasco Alvarado. Para ello, Remigio Morales Bermúdez desactiva lo que viene a ser el SINAMOS, Sindicato Nacional de Apoyo y Movilizaciones Nacionales, desactiva el SINAMOS. Posteriormente, al desactivar el SINAMOS, Remigio Morales Bermúdez establece lo que vendría a ser la denominada asamblea constituyente. En esta asamblea constituyente, el presidente de esta asamblea viene a ser justamente Víctor Raúl Haya de la Torre. Víctor Raúl Haya de la Torre. Quiere decir que para esta asamblea 35% de escaño viene a ser para el APRA, 25% de escaño viene a ser para el Partido Popular Cristiano, el PPC. ¿Quién no se presenta a voto interno del Congreso o a voto interno del Poder Legislativo? No se presenta Acción Popular y no se presenta Patria Roja. Pero quien logra tener la mayor mayoría de votación al interior del Parlamento viene a ser justamente la denominada izquierda unida. Entonces, con Víctor Raúl siendo presidente de la Asamblea Constituyente, lo que va a llegar a suceder es que se aprueba la Constitución de 1979, Constitución que va a permitir al Perú volver a insertarse a la democracia. Se inserta de nuevo a la democracia después de 12 años de dictadura entre el gobierno de Velasco y el gobierno de Remigio Morales Bermúdez. En otras palabras, el gobierno de Remigio Morales Bermúdez ni chicha ni limonada. No era básicamente un dictador pleno. Algunos argumentan que tenía una tendencia un poco liberal Remigio Morales Bermúdez. Otra medida que se va a dar durante su gobierno decreta el denominado estado de sitio y establece el llamado toque de queda. Establece el denominado toque de queda. Entonces, cuando se establece el toque de queda, se pierden las garantías constitucionales
internacionales. Siguiente medida, decreta la nueva ciudadanía, que la edad de esta nueva ciudadanía ya no viene a ser los 21 años, sino que la edad adulta comprende los 18 años. Entonces, pero acuérdate tú lo que te dije hace un momento. Velasco pretendía que el Perú sea un país independiente y poder desarrollar el proceso industrial y no depender de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder en el panorama económico durante el gobierno de Remigio Morales Bermúdez? En el panorama económico, lo que va a hacer Remigio Morales Bermúdez es incentivar la economía, pero a través de inversiones. De lo que Velasco rompe relaciones políticas y económicas con Estados Unidos, Remigio Morales Bermúdez, con él vuelve nuevamente los Estados Unidos a invertir. Lo que quiere decir, si una hamburguesa te costaba 2 soles, en la época de Morales Bermúdez te costaba 10 soles. ¿Y eso a qué conllevó? Conllevó a alza de precios y la cantidad de demandada es mucho mejor. Entonces, esto conlleva, en otras palabras, a que va a haber convulsión social, va a haber malestar social, y esto va a conllevar, entre otras palabras, a que se establezca el proceso democrático que se va a dar en 1980. Pero ante este descontento social es donde va a surgir Sendero Luminoso para lo que es 1980. Pero Sendero como origen ya se estaba formando en la década del 60. Vale decir, 1965 y 67, Abimael Guzmán había visitado la República Oriental China. O sea, desde la década del 60, Sendero ya se estaba formando y el malestar social se iba a hacer sentir con Sendero entrando para los años de 1980, año en el cual va a terminar el gobierno de Remigio Morales Bermúdez. Si te gustó el video, hazle un like. Nos vemos la siguiente semana. Cuídense.